Hola, buenas tardes a todos. Tenemos varios asistentes ya, más de 80 asistentes. Vamos a esperar un minuto, así se puede sumar más gente. Así que les vamos a agradecer que nos esperes un minutito y ya inmediatamente arrancamos en la medida que se acoplen más asistentes. Y arrancamos con el tema de hoy. Hoy tenemos una charla de refrigeración, algo que nos debíamos. Nos debíamos porque la verdad que es un tema que no lo hacemos muy recurrentemente. Sí lo tenemos muy en cuenta, pero bien, estamos realmente muy entusiasmados con esta segunda charla de refrigeración que vamos a dar en el año. Hoy tenemos a Marcelo Lima, quien es representante de ventas de una empresa muy importante en LATAM. Él nos va a hablar específicamente del tema técnico. Y la verdad que es una charla que estamos esperando porque nos habla mucho de la tecnología actual. Así que desde ya que les agradezco la atención y esperamos un minutito más y ya estoy con ustedes haciendo la presentación. Bien, vamos a arrancar con la charla de hoy. Franco, por favor, comentame que se escucha bien y que se ve todo perfecto. Así arrancamos. Todo perfecto, Germán. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, gracias a todos por estar presentes. Bueno, una vez más y continuando con estos webinars que estamos tan gustosos de presentar, de los oradores que siempre están dispuestos a colaborar con ASRAE, siendo o no de ASRAE, la verdad que es un lindo ámbito para poder compartir estos temas tecnológicos. Hemos paseado bastante este año y parte del año pasado por temas muy, muy diversos y la verdad que todos muy interesantes. Esta vez vamos a hablar de válvulas de expansión electrónicas, termostáticas, ya hablarán la gente que sabe, que no soy yo. Yo les voy a comentar un poquito de ASRAE rápidamente para que podamos ver qué es lo que estuvimos haciendo, las cosas que hacemos este año. Les cuento que ASRAE en el capítulo argentino cambia de autoridades este fin de mes. Básicamente el grupo, más allá que algunos dejan su función, siguen colaborando, eso es muy bueno, porque la verdad que nos encanta cómo trabaja este grupo y en lo particular estoy muy contento de estar rodeado de todos ellos. Así que me anticipo a la bienvenida a las nuevas autoridades que se las daremos el mes que viene, pero sepan que va a ser un cambio de roles y eso la verdad que siempre moviliza. Bien, arrancando. Mi nombre es Germán Martínez, soy vocal del capítulo argentino, soy por unos 15 días más, el chair del capítulo argentino del Comité de Transferencia Tecnológica. Me acompaña Rodrigo Viale como co-chair. Franco, por supuesto, que está hoy con nosotros, que siempre nos acompaña en estas presentaciones y demás, en la difusión. Próximamente quien será el chair va a ser Rodrigo, yo le estaré ayudando un poco, asistiendo en los primeros tiempos, pero seguramente será el chair quien lleve adelante estas charlas. Continuando con ASRAE, ASRAE, como su nombre lo dice,
era o es la Asociación Americana de Ingenieros en Refrigeración, Calefacción y Aire Acondicionado. Bueno, ASRAE, su palabra ya es una marca reconocida en todo el mundo por la calidad en sus contenidos, en la capacidad educativa, en la presencia que tiene en universidades, en institutos, en los cursos que da, ya vamos a hablar un poquito de ellos. ASRAE tiene alrededor del mundo más de 180 capítulos. La verdad que está en todo el mundo, cada vez es más global. Lo que básicamente hace ASRAE son publicaciones, tienen los handbooks, estándares, las guías, los journals, estas revistas que nos llegan en forma digital o física, otras revistas de High Performance Buildings y otros que vamos a mencionar, como es el etiquetado de eficiencia energética, como es el e-learning, que está disponible para todos, socios o no socios, que quieran contratar una capacitación, y un programa de certificaciones también que ASRAE lo que hace es certificar a los profesionales y las personas que quieran rendir un examen para demostrar sus habilidades o sus capacidades. Continuando con esto, ASRAE ha trabajado muchísimo en esto que nos toca vivir en el mundo, que es esto de la pandemia, ha puesto a disposición de socios y no socios, todo el mundo que ha querido ingresar o quiere ingresar hoy a ver cuáles son las acciones de mitigación y demás, puede hacerlo, ha trabajado muchísimo, ha formado comités especiales para trabajar en los sistemas de tratamiento de aire contra el COVID, principalmente en instalaciones existentes, en todo tipo de instalaciones hospitalarias, no hospitalarias, de confort, en oficinas. La verdad que nos ha mantenido muy actualizados con lo que nos iba presentando. Se ha generado este tablero, que si ustedes entran a la página de ASRAE, a través de los distintos links van accediendo a la información que a ustedes les importa. El programa de certificaciones, como les decía, ASRAE tiene muchas certificaciones, desde diseñador de sistemas de HVAC, profesional en diseño de edificios relacionados con la salud, modelado energético, edificios de alta performance, operación y mantenimiento, Assessment Professional, esto tiene que ver con asesorías energéticas, y después hay una más que es la de Commissioning. Todas estas tienen un valor internacional porque son reconocidas en todo el mundo, porque el que da la certificación es ASRAE, y está bueno decirlo que lo que hace ASRAE es certificar a la persona, no a la empresa, y eso es muy importante porque uno al rendir una certificación puede llevarla a cualquier parte del mundo donde esté trabajando. También, como les decía, el programa de etiquetado es este programa que ASRAE ha puesto en marcha hace unos años, donde nos da un coeficiente referido a la energía que consumimos, y eso tiene que ver con edificios existentes, donde estamos parados con un edificio promedio, y por supuesto que el programa es mucho más amplio, más allá de dar un cociente, sino que además nos enseña y nos muestra dónde podemos trabajar, dónde tenemos que atacar, qué podemos hacer para mejorar la performance del edificio. Relacionado con este etiquetado, pero sin serlo, lo que hacemos es un curso de evaluación energética en edificios existentes. Esto se brinda a través de contenidos de ASRAE, generados en ASRAE, generados en ASRAE Central. Lo que hicimos en Argentina hace unos años es traducirlo y trabajar junto con la UTN de Buenos Aires, desde donde se dictan los cursos. La UTN es la que emite el certificado de la aprobación del curso, y la verdad que ya llevamos la 10ª edición, que ya está en marcha, en este momento está en marcha, así que esperamos, los interesados pueden comunicarse con la página de la UTN o de ASRAE por si quieren participar en los próximos cursos, que seguramente el semestre que viene habrá otro. Bien. Terminando con esto, hablamos del e-learning, que es el programa que permite a ASRAE poder contratar la capacitación que ustedes quieran on demand. Esto quiere decir que ustedes lo pueden ver en el momento que quieran, al ritmo que quieran. Están todas disponibles para quien quiera asesorarse. Y un poquito el capítulo argentino que les muestro acá. Lo que decimos es, bueno, ¿quiénes somos y qué hacemos? ¿No? Eso es la pregunta. Bueno, realmente me gusta siempre destacarlo porque somos un grupo de voluntarios con el único interés de relacionarnos entre nosotros, de poder dar estas charlas, de estar relacionados con los gobiernos,
con las universidades, con los estudiantes, y la verdad que todos con el fin de aprender, de progresar, de intercambiar conocimientos, y la verdad que muy bien que se hace porque hay un grupo maravilloso de socios, de estudiantes y colaboradores que realmente trabaja muy bien y ha hecho las cosas muy bien, principalmente este último tiempo con el tema del COVID, donde hemos intercambiado puntos de vista, se ha trabajado con los gobiernos, bueno, mucho trabajo y todo voluntario, es de destacar. Bien, ¿qué tiene RAE? Beneficios para los socios, los cursos salen más baratos, los se llegan a la casa de los socios, las revistas son de distribución gratuita, los guías, los estándares tienen precios especiales para socios, beneficios para estudiantes, el capítulo argentino principalmente, beca a un estudiante según el aporte que haya hecho hacia el capítulo, representándolo en las distintas lugares donde está RAE. Últimamente lo hacemos virtual, pero bueno, cuando teníamos presentaciones en las distintas ferias y demás, los estudiantes podían participar y pueden participar, así que siempre se beca uno para viajar al Winter Meeting, que eso ocurre a fin de año o principios de enero, y bueno, todos los años hemos podido mandar un estudiante. Bueno, estamos esperando que esto se libere para mandar a otros que ya se han ganado su beca para poder viajar. Beneficios para los sponsors, tenemos una gran cantidad de sponsors, los cuales agradecemos porque siempre nos acompañan y pueden generar y brindarnos esta posibilidad de hacer viajar a los estudiantes, de llegar a estas charlas, de la verdad que trabajar como trabajamos gracias a los sponsors, y actividades de capacitación que, bueno, son muy interesantes para todos. En este caso lo hacemos como hoy en un webinar. Bien, aquí tenemos las páginas, pueden sumarse a la página central de ASRAE, a la página del capítulo argentino o a la página de la región. En todas hay información ligada a conocimientos tecnológicos y actividades que hacemos. Y acá, una vez más, agradeciendo a nuestros sponsors que nos acompañan todo el año. Como les decía, la verdad que son muy seguidores, muy confiables, siempre están con nosotros y nos siguen año a año, renuevan su membresía. La verdad que se lo agradecemos a ellos en los distintos, digamos, sponsor diamantes, sponsor oro y todo lo demás. La verdad que distintas categorías, eso quería decir. Así que bueno, hemos terminado acá la presentación de ASRAE y ya estamos dispuestos a arrancar la presentación que nos puede dar Miguel. Miguel Lima, ¿estás por ahí? Miguel, perdón, Marcelo. Hola, Marcelo. Germán. Sí, buenas tardes. Ya listo. Te escuchamos muy bien. Marcelo, te pido que te presentes. Yo voy a dejar de mi presentación para que vos puedas hacer la tuya, presentarte al público quién sos y de qué nos vas a hablar. Y bueno, y ya es tu charla, yo estaré aquí escuchándote al igual que todos. Perfecto, Germán. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Bueno, les saluda Marcelo Lima. Yo soy el gerente de ventas de la empresa San Juan para Latinoamérica. Y hoy hablaremos del elemento de expansión, válvula de expansión termostática y su evolución hacia las válvulas electrónicas. Déjame compartir la pantalla. Un minuto, por favor. Ok. ¿Todos tienen mi pantalla por allá? Perfecto. Ok. Bueno, entonces, si están de acuerdo, podemos arrancar, Germán. Sí. Marcelo, todo tuyo. Estamos atentos. Ok. Muchas gracias, Germán. Bueno, nuevamente les saluda Marcelo Lima. Como he dicho, soy el gerente de San Juan para Latinoamérica y hoy hablaremos de los elementos de expansión de un sistema de refrigeración comercial y aire acondicionado. Hablaremos de las válvulas de expansión termostáticas y las válvulas de expansión electrónicas. ¿Okay? Entonces, ahí podemos mirar en pantalla. Hablaremos de la evolución de las válvulas termostáticas hacia las válvulas electrónicas, entendiendo o elemento de expansão termostático, suas características construtivas e a evolução do elemento termostático a la nueva solução tecnológica, que são
las válvulas de expansión electrónica. ¿Ok? Perfecto. Bueno, y además también trataremos de entender cómo eso afecta la calidad del frío, la calidad del sistema de refrigeración y además la calidad de los alimentos, ¿sí? Porque Marcelo, sabemos... Sí, te claro. interrumpo un segundo para comentar a los asistentes que pueden hacer las preguntas a través del panel de preguntas que ustedes tienen disponible. Disculpen, no lo dije antes, pero vamos a ir seleccionándolas y vamos a hacer las preguntas a Marcelo al final de su charla. Así que apenas tengan una duda, hagan la consulta por escrito en el panel de preguntas y vamos a estar atentos a ello. Disculpa, Marcelo, pero era importante. Gracias. No, te agradezco. Gracias, Herman. Disculpe por no haber dicho eso a la gente. Bueno, entonces también, como estaba hablando, trataremos de entender de la evolución de la válvula del elemento de expansión termostático al electrónico y cómo eso afecta la calidad del sistema de refrigeración y al final la calidad de los alimentos. ¿Sí? Bueno, en esta pantalla podemos mirar todo el portafolio de válvulas de expansión termostáticas. Ahí tenemos válvulas de orificio intercambiables, válvulas de orificio fijo, válvulas compactas. Bueno, cada válvula tiene una aplicación específica, ¿sí? Por ejemplo, la de orificio intercambiable son aplicables a sistemas de refrigeración comercial hasta 5 toneladas. Arriba de eso ya arrancamos con las válvulas de expansión de orificio fijo. Bueno, y hoy trataremos de entender, de conocer sus partes internas, las características constructivas, ¿sí? Para después pasar a las válvulas electrónicas. Bueno, fabricamos ahí alrededor de como 15 millones de válvulas de expansión termostáticas al año. ¿Sí? Bueno, antes de entrar en materia de las válvulas de expansión termostáticas, vamos a recordar acá dos parámetros importantes de un sistema de refrigeración, ¿ok? El sobrecalentamiento útil del evaporador y el subenfriamiento. Bueno, rápidamente, de una manera muy sencilla, sabemos que el sobrecalentamiento útil ocurre allá en el evaporador, ¿sí? Entonces, sabemos que a la entrada del evaporador, en un sistema de expansión directa, tenemos ahí una mezcla de refrigerante en el estado líquido y el estado vapor. Siempre tendremos que buscar la mezcla perfecta, que sería una mezcla con 80% del refrigerante en el estado líquido y un 20% en vapor, porque como hablamos, es un sistema de expansión directa y siempre que hay expansión a través del elemento de expansión, a través de la válvula de expansión termostática, se genera una cierta cantidad de vapor a la salida, de vapor de refrigerante a la salida de la válvula de expansión. Entonces ingresa una mezcla al evaporador líquido y vapor, y siempre para tener el máximo rendimiento del evaporador y del sistema, buscamos que esta mezcla sea siempre más rica en líquido que en vapor, ¿ok? Entonces, el sobrecalentamiento ocurre adentro del evaporador. Cuando esa mezcla ingresa adentro del evaporador, con el cambio de calor, la masa de refrigerante líquido empieza a evaporar y en un determinado punto adentro del evaporador, que le llamamos de punto X, tendremos esta mezcla 100% del estado de vapor. Ahí le llamamos de vapor saturado. Pero para garantizar que no habrá regreso de líquido a la succión del compresor, siempre se reserva una pequeña área de cambio de calor del evaporador para sobrecalentar este refrigerante en el estado de vapor saturado y garantizar que no haya regreso de líquido a la succión del compresor. Bueno, entonces el sobrecalentamiento es eso, es un mal necesario al sistema, ¿sí? El sobrecalentamiento recomendable está entre 6, mínimo, máximo 10 grados, y ahí vamos a entender dónde entra la ventaja de las válvulas electrónicas
contra la termostática. Entonces, un mal necesario que ocurre en un sistema de expansión directa, ¿sí? Para proteger el compresor. Entonces, al mismo tiempo que quita una área del evaporador, hay una pequeña rebaja de rendimiento del evaporador, ¿sí? Pero hay que garantizar la seguridad del compresor. Entonces, es el proceso del sobrecalentamiento. Y el otro parámetro es el subenfriamiento que ocurre allá en el condensador, donde tenemos en la entrada ingresando vapor de la descarga del compresor, vapor sobrecalentado, a alta presión y alta temperatura. Entonces, con el proceso de rechazo de calor al aire o el agua, depende del tipo del condensador, empieza el proceso de rechazo de calor a una presión constante. Tenemos entonces la condensación del refrigerante al estado líquido. Y en el punto X, adentro del condensador, tendremos ahí como 100% del refrigerante en el estado líquido a alta presión. En este punto le llamamos de este refrigerante saturado a alta presión y alta temperatura. Pero, como ocurre en el condensador, en el evaporador también, reservamos una pequeña área del condensador para un enfriamiento adicional del refrigerante. Entonces, en este ejemplo, podemos notar que el refrigerante ha condensado en el punto X a 45 grados de temperatura, con 282 libras de presión, con el refrigerante R404, y en la llegada, en la línea de líquido, entrada de la válvula de expansión termostática, el refrigerante está ingresando a 40 grados, o sea, entonces condensó a 45 y está ingresando a la válvula en el elemento de expansión a 40 grados. Entonces, hubo un enfriamiento adicional de como 5 grados. ¿Y para qué nos sirve eso? Eso es muy importante. El subenfriamiento es importante para obtener el máximo rendimiento del elemento de expansión, ¿sí? De la válvula de expansión termostática o electrónica. Porque cuanto más alto es el subenfriamiento, más rica es la mezcla a la salida de la válvula, más rica será esta mezcla en líquido que en vapor. Y ahí tendremos el máximo rendimiento del evaporador. Entonces, es muy importante quedar atento siempre al tema sobrecalentamiento y subenfriamiento. ¿Ok? Bueno, una propuesta. ¿Cuál es la propuesta de la válvula de expansión termostática? Puramente controlar el sobrecalentamiento, responder solamente a temperatura y presión del evaporador. No es controlar la presión del cárter, la presión de succión, o la capacidad o la temperatura interna del medio. El elemento de expansión mide el flujo de refrigerante líquido para igualar la carga térmica del evaporador. Vamos a entender cómo pasa eso más adelante. Bueno, acá podemos mirar las partes, las características constructivas de una válvula de expansión termostática patrón. Entonces tenemos el capilar, que conecta el elemento termostático, que es la cabeza a la válvula, al sensor de temperatura. El diafragma, que está dentro del elemento termostático. El eje, que está conectado a la parte de arriba de la válvula, para abrir o cerrar ahí la válvula, el orificio. La entrada, que viene allá de la línea de líquido del condensador. La check interna, eso es un opcional que vamos a entender. Ahí también ya empiezan algunas características que son distintas de las válvulas electrónicas. Cuando hablamos de la termostática, tenemos la opción de calcular una válvula con check interna o sin la check interna. Vamos a entender eso más adelante. ¿Para qué nos sirve una válvula de expansión termostática con una check interna? ¿Ok? Bueno, a la secuencia tenemos el tornillo de ajuste del sobrecalentamiento, ¿sí? O sea, vamos a entender eso también. Hay válvulas que ya son fabricadas con el sobrecalentamiento fijo y otras que
le podemos cambiar el sobrecalentamiento directamente a través de ese tornillo en el cuerpo de la válvula. El resorte interno de la válvula, la salida, la ecualización externa, vamos a entender también cuál es la función, la diferencia entre ecualización interna y externa, y el elemento termostático de la válvula. Esas son las partes. Se puede notar que en una válvula de expansión termostática tenemos muchas partes, ¿sí? Lo que no pasa con una electrónica. Y al final el sensor de temperatura. Bueno, la operación de una válvula de expansión termostática. Bueno, solo para recordar, tenemos la entrada, línea de líquido a alta presión, la salida, línea de succión, entrada del evaporador, donde, como hemos visto, tenemos siempre una mezcla del refrigerante en el estado líquido y vapor, ¿sí? En un sistema de expansión directa. Y como hemos visto, esta mezcla hay siempre que ser más rica en líquido que en vapor. Y una forma de garantizar eso es tener un buen subenfriamiento en el sistema. O sea, el subenfriamiento es responsable por garantizar siempre una buena mezcla a la salida de la válvula de expansión termostática, entrada del evaporador. Y con eso tendremos el máximo rendimiento de la válvula de expansión y también del evaporador. Bueno, rápidamente entendiendo la operación de una válvula de expansión termostática. Bueno, tres presiones fundamentales para que la válvula esté en equilibrio. Entonces, podemos ahí mirar la ecuación de equilibrio simplificada para una válvula de expansión termostática. Entonces, tenemos la P1, que es la presión del sensor, que es el sensor de temperatura de la válvula. Adentro de ese sensor, tenemos una mezcla de gases para obtener la máxima y el máximo rendimiento de la válvula, y ni siempre ahí adentro tenemos el mismo refrigerante del sistema. ¿Sí? Adentro del sensor hay una mezcla de gases para obtener la mejor curva, con más estabilidad y más rendimiento en la válvula. Entonces, ni siempre tenemos ahí adentro del sensor el mismo refrigerante del sistema. Entonces, la presión 1 es la presión del sensor y trabaja siempre para la apertura de la válvula. Es decir, que cuando el sobrecalentamiento, el punto X que miramos allá en el evaporador, regresa, eso significa que le falta refrigerante al evaporador, entonces se calienta el sensor de temperatura y el sensor, los gases que están ahí adentro, hay una expansión y pide a la válvula abrir, llenar el evaporador y volver el punto X allá al punto correcto para garantizar un sobrecalentamiento entre 6 y 10 grados en el evaporador. Entonces, la presión 1, presión de apertura. La presión 2 es la presión de evaporación. Esta presión es la presión interna del evaporador, que la válvula toma el valor a través de la ecualización interna de la válvula, que ahí es la presión de entrada del evaporador, o a través de la ecualización externa de la válvula, que tomamos en la salida del evaporador. Vamos a entender por qué. Esta fuerza trabaja siempre para el cierre de la válvula. Y la P3, que es la presión del resorte interno, que es constante, esta presión trabaja para el cierre. Entonces podemos notar que la presión 1 abre, la presión 2 sumada con la 3 pide a la válvula cerrar. Entonces, cuando se arranca el sistema y el producto, por ejemplo, adentro de un cuarto frío está caliente, el punto X regresa, se calienta el sensor, en ese momento la presión 1 es superior a la suma de la P2 con la P3 y la válvula abre. Cuando la válvula abre, llena el evaporador con refrigerante, el punto X de saturación regresa, hay un enfriamiento del sensor y al mismo tiempo un aumento de la presión interna del evaporador. Hay un aumento de la P2. Entonces, la P2, que en este momento es mayor, sumada con la P3,
es superior a la P1 y la válvula cierra. Entonces, queda ahí un juego, abre, cierra, y hay una pequeña flotación hasta que la válvula pueda equilibrar el sobrecalentamiento. Ahí está una otra ventaja de la electrónica que vamos a mirar más adelante, ¿sí? La termostática toma demasiado tiempo lograr equilibrar el sobrecalentamiento, ¿sí? Lo que no pasa con una electrónica. Bueno, sobrecalentamiento fijo y ajustable de la válvula de expansión termostática. Entonces, ahí podemos mirar, aquí tenemos una válvula de orificio fijo, que son válvulas para capacidades por arriba de 6 toneladas. Entonces, podemos mirar, esta válvula a la izquierda es una válvula de orificio de sobrecalentamiento fijo. Orificio fijo y sobrecalentamiento fijo. Esta válvula sale de fábrica ya con el sobrecalentamiento ajustable, fijo, no hay como cambiarlo en la instalación. Y el otro acá es la misma válvula, pero con un eje y un tornillo para que podamos ajustar el sobrecalentamiento en el sistema cuando arrancamos del sistema. Pero es muy importante saber que cuando calculamos bien la válvula, es decir, si la válvula está muy bien calculada, la carga de refrigerante del sistema está correcta, está completa, es raro tener que cambiar el valor del sobrecalentamiento en la válvula. Pero si es necesario hacerlo, también hay que saber hacerlo. Entonces, en este cuadro acá tenemos, por ejemplo, el ajuste de fábrica para todos los modelos de válvulas. Entonces, es bastante sencillo. La familia de válvulas con rango de trabajo entre menos 40 hasta más 10 grados, que le llamamos de RFGD 10, sale de fábrica con un valor de sobrecalentamiento de 3.5 grados. Aquí está. Entonces, si tomamos la lectura de presión y temperatura en el sistema y notamos que la carga de refrigerante está correcta, pero el sobrecalentamiento está por arriba de los 10 grados y necesitamos ahí bajar, por ejemplo, un 3 grados, ahí cómo hacerlo. Aquí está, si el modelo de la válvula es el modelo RFGD01E, ¿sí? A cada vuelta que le damos al tornillo, antihorario o horario, cambiamos como 3 grados en el valor del sobrecalentamiento útil del evaporador. Entonces, rápidamente en este ejemplo, si el sobrecalentamiento, el cálculo nos da 13 grados, ahí vamos en ese tornillo y le damos una vuelta antihorario para abrir más la válvula y bajar ahí como 3 grados en el sobrecalentamiento. No, pero nosotros necesitamos bajar 1,5 grados y no 3. Entonces, le damos media vuelta. ¿Ok? Esta información está siempre en el manual que está dentro de la caja de la válvula, ¿sí? Entonces, bastante importante en el momento de hacer el ajuste del sobrecalentamiento en una válvula, tratar de estudiar el manual de la válvula para saber la cantidad de vueltas que es necesaria de acuerdo con el valor que necesitamos aumentar o bajar en el sobrecalentamiento útil del evaporador, ¿ok? Bueno, aquí es la misma información, pero cambiamos la válvula para una válvula de orificio intercambiable. Podemos notar que el factor, o sea, el sobrecalentamiento, patrón de fábrica, para este tipo de válvula ya es distinto de la válvula de orificio fijo. Mira que el factor de fábrica, o sea, el sobrecalentamiento de fábrica es como de 5 grados para esta válvula, ¿ok? Y para la misma válvula, pero con la función MOP, el sobrecalentamiento de fábrica sale con 4 grados. Vamos a entender también que es una válvula con MOP. Mira que ya hemos hablado que la válvula de expansión termostática la tenemos con orificio fijo, con orificio intercambiable, la tenemos con sobrecalentamiento fijo, con sobrecalentamiento ajustable, la tenemos con MOP, sin MOP. O sea, hay una gran cantidad de tipos
de válvulas de expansión termostática para distintas aplicaciones. Ya con una electrónica, la misma válvula abarca todas esas características. Vamos a mirar eso más adelante. Entonces, acá es importante siempre entender, no tratar de adoptar el mismo valor, la misma cantidad de voltas para todas las válvulas, porque eso es distinto para cada tipo de válvula, ¿ok? Pero esta información está siempre disponible en los manuales de fábrica. Acá otra válvulita pequeña, esa es una válvula compacta para reemplazar tubería capilar en aplicaciones de baja capacidad, como botelleros, pequeñas neveras autocontenidas. Podemos notar también el valor del sobrecalentamiento de fábrica sale como 3.5. Y a cada vuelta, horario, antihorario, podemos cambiar esos valores en el valor del sobrecalentamiento útil del evaporador, dependiendo del modelo de la válvula. Cuando hablo del modelo es del refrigerante, ¿sí? Cambia para cada código, uno es un refrigerante, el 2 otro refrigerante y así adelante. Bueno, la válvula check interna que hemos visto y como he comentado, vamos a entender qué es esta válvula check interna. Ahí podemos mirar que tenemos una check interna aquí, es decir, entonces que la válvula, el flujo, el caudal de refrigerante es solamente a través de una dirección. O sea, al revés, la válvula no funciona, ¿sí? Entonces, hay aplicaciones que necesitamos garantizar que no tendremos caudal en el sentido opuesto de la válvula. Vamos a entender qué aplicaciones son esas, ¿sí? Entonces, tenemos la válvula con check interna y sin check interna, cuando hablamos de las válvulas de expansión termostática, ¿ok? Entonces, acá tenemos un buen ejemplo de cuando necesitamos una válvula con check interna. Ese es un opcional. Y ojo, si agarramos una válvula, solamente de mirarla, no sabemos si esta válvula lleva una check interna o no, ¿ok? Hay que ordenar con check, porque el diseño externo son similares las válvulas, son iguales. Entonces, aquí tenemos un sistema, un ejemplo, en lo cual necesitamos una válvula check. Es cuando hacemos la inversión del ciclo de frío para calor, para calentar. Entonces, en ese momento, por ejemplo, acá tenemos una válvula de 4 vías responsable por la inversión del ciclo. Entonces, cuando hacemos la inversión del ciclo, aquí podemos mirar que aquí está la descarga del compresor, el condensador, línea de líquido. Acá tenemos una válvula de expansión termostática con una check interna. Entonces, el refrigerante no pasa a través de la válvula, tiene que pasar a través de la check externa. Sigue el flujo a través del filtro, la mirilla, y acá tenemos una otra válvula check en el otro sentido. Entonces, el refrigerante tiene que pasar a través de la válvula de expansión termostática, donde tendremos la expansión y la alimentación del evaporador. Ahí está el ciclo de refrigeración. Pero cuando hay la inversión del ciclo, eso se cambia. La descarga del compresor no sigue más para el condensador, al revés, la descarga ahora sigue para el evaporador, que en ese momento pasa a ser el condensador. Entonces, el refrigerante condensa para hacer, por ejemplo, para calentar o para hacer un descarte en un sistema de refrigeración con descarte por gas caliente o para un sistema de aire acondicionado para calentar el ambiente. Entonces, en ese momento, lo que era el evaporador pasa a ser el condensador. Entonces, el líquido condensa, sale a través de la línea y hay que pasar, no puede pasar a través de la expansión porque es una expansión con check interna, entonces tiene que pasar afuera en la válvula check externa, en ese sentido, pasa a través de la mirilla, pasa a través del filtro y acá tenemos otra válvula de expansión con check interna. Acá sí tendremos la expansión y la alimentación del evaporador, o sea, era el condensador y en ese momento
está funcionando como evaporador. ¿Ok? Entonces, siempre que necesitamos hacer la inversión del ciclo, sea para aire acondicionado, para calentar el ambiente, para hacer descarte con gas caliente, es necesario ordenar la válvula con una check interna. ¿Ok? Bueno, válvula de expansión termostática con ecualización interna versus la ecualización externa. Bueno, eso es bastante sencillo. Acá tenemos en este dibujo una válvula con ecualización interna. Acá se puede notar, hay un canal, un pequeño orificio, y es acá que la válvula está tomando la fuerza P2, que es la presión interna de evaporación, para tratar de cerrar la válvula sumada con la fuerza del resorte interno, ¿ok? Mira que está el azul, es la salida de la válvula de expansión, entrada del evaporador. Entonces, y en el otro dibujo ya la toma de la P2 no hacemos a través de ese canal, pero a través de una conexión externa que le llamamos ecualización externa. Instalamos allá a la salida del evaporador, cerca donde está el sensor de temperatura de la válvula de expansión termostática. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos dos tipos de válvulas? Una con ecualización interna y la otra con ecualización externa. Eso depende de la caída de presión a través del evaporador. Es decir, que si el evaporador es un evaporador grande, el refrigerante tendrá caída de presión cuando está pasando a través de los circuitos. Hay que compensar eso. ¿Y cómo compensarlo? Para mantener el equilibrio de las fuerzas adentro de la válvula. Se compensa a través de la ecualización externa. Pero cuando es un evaporador pequeño, ¿sí? Con una baja caída de presión, no es necesario tener la válvula de ecualización externa, pero sí una válvula de ecualización interna. Bueno, una regla que trata de colaborar bastante con todo es cuando se nota que el evaporador lleva distribuidor de líquido. Eso significa que el evaporador tiene más de un circuito. Si el evaporador lleva distribuidor de líquido, siempre tratar de calcular, de elegir la válvula con ecualización externa. Si el evaporador no lleva distribuidor de líquido, es porque tiene solamente un circuito. Entonces podemos tratar de calcular, de elegir la válvula con ecualización interna. ¿Ok? Entonces es bastante importante. Siempre la gente pregunta, si yo tengo una válvula con ecualización externa y no la necesito porque es un evaporador pequeño, que no lleva distribuidor de líquido y tiene solamente un circuito, ¿qué hago? Ok, es solamente instalar la ecualización correctamente allá a la salida del evaporador, cerca del sensor de temperatura, el mismo que debería ser en un evaporador que lleva distribuidor. La válvula funcionará bien. Lo que no se puede hacer es tratar de tapar la ecualización, porque cuando tapamos la ecualización, pasa que estamos quitando una de las fuerzas de la válvula y ahí la válvula no logra equilibrar y no logra trabajar, no podrá funcionar. Bueno, otra característica, otra opción de las válvulas de expansión termostáticas son las válvulas con puerto equilibrado. Eso es muy importante. Mira, tenemos la válvula expansión termostática patrón y la válvula con puerto equilibrado. ¿Qué es el puerto equilibrado? Ahí a través de la ecualización quedará más sencillo para que usted pueda entender. Miramos la otra ecuación y esta otra ecuación se está aplicando a una válvula de expansión patrón, ¿ok? Donde ahí miramos la fuerza P1, ¿sí? Que es la fuerza del sensor, la fuerza P2, que es la presión interna del evaporador, y la fuerza P3, que es la presión del resorte, la fuerza del resorte interno. Pero si notamos ahora, ingresó una otra fuerza, que es la fuerza P4, ¿sí? ¿Qué es la P4? La P4 es la presión de condensación, es la presión en línea de líquido, entrada de la válvula de expansión. Entonces, mira, para quedar bastante claro, una válvula patrón
es afectada por la rebaja o por la flotación de la presión de condensación. O sea, cuando hay una rebaja muy fuerte de la presión de condensación, en una válvula patrón sin puerto equilibrado, hay una fuerte rebaja del caudal a través de la válvula. Mismo que el sobrecalentamiento o el punto X haya regresado adentro del evaporador. O sea, mismo que el sobrecalentamiento esté alto, pero si hay una rebaja de la presión de condensación y el sensor P1 pide a la válvula abrir, la válvula no logra llenar el evaporador porque depende de la presión de entrada para mantener el caudal a través de la válvula y alimentar correctamente el evaporador. Entonces, una válvula patrón sin puerto equilibrado depende también de una fuerza, de la presión de condensación, presión en la línea de líquido, presión en la entrada a la válvula. Ya una válvula con puerto equilibrado, no. Una válvula con puerto equilibrado, ella tiene un dibujo interno distinto, es un proyecto distinto. En esta pantalla podemos entender. Arriba tenemos una válvula patrón, viene la línea de líquido y la presión del líquido acá, ¿sí? La presión de entrada está actuando arriba del pasador, arriba del orificio. Ya abajo tenemos una válvula con puerto equilibrado. Entonces notamos que la presión de entrada no está actuando directamente en el pasador, pero está actuando acá, en lo que llamamos de pin de geometría, en este eje que está conectado a la cabeza a la válvula. Entonces, la presión de entrada actúa en el pin y el pin actúa directamente en el pasador o orificio de la válvula. Entonces, una válvula de puerto equilibrado no es afectada por la rebaja o por la flotación de la presión de condensación o de la presión en su entrada. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, las válvulas patrón se recomiendan más para sistemas de baja capacidad, donde la distancia entre el compresor o el sistema de compresores es pequeña, está muy cerca del cuarto frío, sistemas más sencillos. Pero cuando trabajamos, por ejemplo, con sistemas como supermercado, donde tenemos cabezales de succión, con varias cavas, con varias neveras conectadas, tendremos flotación de la presión de condensación. Seguramente tendremos flotación de la presión de condensación por la variación de carga térmica. Además, tendremos flotación de la presión de condensación por flotación de la temperatura del aire allá en el condensador o del agua. Entonces, como son líneas largas, eso puede afectar mucho el caudal a través de una válvula patrón. Entonces, en este tipo de aplicaciones de grande capacidad, con líneas largas, con muchas cargas, con sistemas centrales de compresores, siempre se recomienda tratar de elegir válvulas de expansión termostática con puerto equilibrado. ¿Ok? Bueno, y la función MOP. ¿Qué es la función MOP? Máxima presión de operación. Limita la presión de succión a altas temperaturas del bulbo sensor, del sensor de temperatura de la válvula. Se utiliza principalmente en aire acondicionado, bombas de calor y sistemas de baja temperatura. Cuando la válvula no tiene MOP, no limita la presión de succión a altas temperaturas y se utiliza principalmente en sistemas de refrigeración y no hay que proteger el compresor, donde no hay que proteger el compresor contra alta presión de succión. Mira, el MOP es bastante interesante. Donde notamos bastante, donde recomendamos siempre la aplicación de la válvula de expansión termostática con la función MOP, sistemas centrales de aire acondicionado. ¿Por qué? Porque por la mañana la gente llega a la oficina y el primero que ingresa a la oficina no trata de prender el aire. Entonces empieza a llegar a la gente y aumenta la temperatura, aumenta la carga y alguien toma la decisión de prender el aire central. Pero en ese momento hay demasiada carga térmica, hay demasiado calor. Entonces se puede aumentar mucho la presión de evaporación
y el compresor puede empezar a trabajar con una presión de succión por arriba del límite recomendado por la fábrica del compresor. Entonces, ahí hay que elegir una válvula de expansión con MOP. Oye, ¿y cómo calcular el MOP? Si la fábrica nos dice que la máxima presión de trabajo, el límite del compresor, es como 100 libras, podemos tratar de elegir una válvula con MOP 100. ¿Cómo va a funcionar la válvula? Cuando la presión de la evaporación estuviera en 100 libras, ya no hay mezcla de gas adentro del sensor de temperatura de la válvula para pedir a la válvula abrir. Y si la presión de evaporación sigue aumentando, la válvula empieza a cerrar, porque en ese momento la presión interna de evaporación sumada con la presión del resorte interno supera la presión del sensor y la válvula empieza a cerrar para proteger el compresor. Entonces, aplicaciones: aire acondicionado central, túneles de congelación rápido, o sea, esos túneles también en general los compresores son compresores de baja temperatura, pero cuando metemos el producto caliente allá adentro y arrancamos de una, la carga térmica es demasiada y la presión de succión, la presión de evaporación y la presión de succión aumenta mucho y puede quedar por arriba del límite recomendado por la fábrica del compresor. Y puede dañar el compresor, puede quemar el compresor. ¿Ok? Entonces, también se puede tratar de solucionar el problema con una válvula de expansión termostática con la función MOP. Pero nunca tratar de instalar una válvula con la función MOP en sistemas con descarte por gas caliente. ¿Sí? ¿Por qué eso? Porque cuando se termina el descarte, la succión, la salida del evaporador estará demasiado caliente, el sensor va a estar demasiado caliente, y toda la mezcla de gas que debería estar acá en el sensor está en la parte más fría de la válvula en ese momento, que es la cabeza de la válvula. Entonces, la válvula pierde, es como si estuviéramos quitando la fuerza P1 del sensor de temperatura de la válvula. ¿Ok? Entonces, cuidar siempre, no tratar de instalar válvula MOP en sistemas con descarte por gas caliente. Ahí está una ventaja de la válvula electrónica. La válvula electrónica también tiene la función MOP y la podemos instalar en un sistema con descarte por gas caliente sin ningún tipo de problema. Bueno, rápidamente, una válvula de expansión termostática, su instalación, eso es muy sencillo. Recomendamos la instalación del sensor, por ejemplo, para tuberías arriba de 7 octavos, que el sensor esté ubicado ahí en la posición ahí de 8 horas, ¿sí? O la posición de las 4 horas, y tuberías por debajo de 7 octavos de pulgada, le podemos instalar a las 12 horas. Eso es porque, por ejemplo, nunca podemos instalar por abajo, porque por abajo regresa también el aceite. Y entonces la temperatura acá puede estar un poco por abajo y el sensor no tendrá la temperatura, la lectura correcta de la temperatura del gas, del refrigerante de succión. ¿Ok? Y respetar siempre la distancia del sensor de temperatura de la salida del evaporador, que es el LI2, instalar mínimo entre 3 pulgadas, máximo hasta 6 pulgadas de distancia. Bueno, ingresando en materia de la válvula de expansión electrónica, ¿ok? Rápidamente un comentario. Válvula de expansión electrónica ya es una realidad. Después de esta capacitación, muchos de ustedes van a entender por qué. Nosotros creemos que ya un 20, un 25% de todo el volumen de válvula de expansión termostática ya se cambió por las electrónicas, ¿sí? Por rendimiento, ¿sí? Por las ventajas que vamos a conocer. Bueno, la válvula de expansión electrónica, como la válvula de expansión termostática, no hay ningún problema. Están diseñadas para aplicación en todos los tipos de sistemas de refrigeración y de aire acondicionado. Entonces, por ejemplo, máquinas de helado, máquinas de hielo, transporte, mataderos, cuartos fríos,
supermercados, neveras. Las grandes cadenas de supermercado ya están tratando de cambiar todo el sistema patrón de válvula de expansión termostática por las electrónicas. Y para nuevos proyectos ya están tratando de armar esos proyectos 100% con las válvulas de expansión electrónica. Vamos a entender por qué. Bueno, cuando hablamos de válvula de expansión electrónica tenemos los tipos que son unipolares y los tipos que son bipolares, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos un rango bastante amplio de válvulas de expansión electrónicas. Hay algo bastante importante que son entender los tipos, además del tipo unipolar y tipo bipolar, también tenemos las válvulas que son de pulso, con motor de pulso, y las válvulas con motores de paso. Son los dos tipos que encontramos ahí en el mercado. La diferencia es que la de pulso es como si fuera una válvula solenoide, prendiendo y apagando varias veces a cada milisegundos. Entonces, a través de esta válvula tendremos un flujo promedio, o sea, un caudal promedio de refrigerante. Ya cuando cambiamos a una válvula con motor de paso, ahí tendremos un caudal real a través de la válvula. Motor de paso, por ejemplo, una válvula pequeña de esta, como una LPF, lleva un motor de como 500 pasos, o sea, son 500 posiciones de ajuste. Para cada cambio, para cada ajuste, ¿sí? Para cada paso que cambiamos, hay un cambio de como 0.2% del caudal a través de la válvula. O sea, es un control bastante fiable, sensible, ¿sí? Y en tiempo real. Entonces, es decir, que la válvula con motor de paso tiene más rendimiento que la válvula con motor de pulso. Y además, la vida útil de una válvula de motor de paso es casi que el doble de una válvula de pulso. Bueno, rápidamente hablando de la familia LPF, que es una de las familias para aplicación en refrigeración comercial. Esta válvula tiene una fuga interna de como por abajo de 1 mililitro por minuto cuando está cerrada. Entonces, cuando trabajamos con la familia LPF, podemos quitar del sistema, de la línea de líquido, la válvula solenoide patrón, porque esta válvula tiene dos funciones. Trabaja como válvula de expansión electrónica y también como solenoide cuando está cerrada. ¿Sí? Su performance o rendimiento de sello es similar al de una válvula solenoide cuando está cerrada. Es una válvula bastante compacta para la misma capacidad del evaporador. Cuando comparamos el tamaño de una válvula termostática con una electrónica para la misma capacidad, quedamos sorprendidos con la diferencia de tamaño. Hay mucha gente que dice, oye, esta válvula es muy pequeña, esta electrónica, no me va a dar la capacidad, pero le da la capacidad y mucho más rendimiento. Compacta, con tamaño reducido, más leve, canal interno mejorado con bajo nivel de ruido, el mejor Energy Saving Performance, o sea, mejor rendimiento. Interesante eso, son aplicables en sistemas con aceite o sin aceite en circulación. Y son compatibles con el controlador SSE 61X o con cualquier otro controlador del mercado. Solamente hay que respetar si el controlador es unipolar o si el controlador es bipolar. Y la capacidad de refrigeración está ahí hasta 5 toneladas y también ya están diseñadas para el refrigerante CO2. Bueno, como hemos conocido las características y las partes internas de una válvula de expansión termostática, haremos lo mismo con una electrónica. Bueno, mira, esta es una válvula de expansión electrónica, entonces podemos notar la primera parte, que es el tornillo en material abrasivo resistente,
bajo coeficiente de fricción y largo ciclo de vida, asiento en acero inoxidable y soldadura en horno para mejor fiabilidad y unión del material, bobina con recubrimiento plástico, mejor aislamiento y resistente a corrosión, soldadura fiable entre el cable y el conector para mejor unión y performance. Y la bobina o el estator lo instalamos de una manera muy sencilla y podremos mirar eso a través de un video que tendremos al final de la capacitación. Este estator, esta válvula lleva una tecnología de instalación del estator o de la bobina que le llamamos de 3-point limit technology para mejorar la fiabilidad. Bueno, yo creo que ustedes están sorprendidos también porque podemos mirar que tenemos menos partes en una válvula electrónica que en una válvula termostática. La expansión electrónica ayuda a eliminar la válvula solenoide del sistema. Como hemos visto, hay válvulas, hay familias de válvulas que cuando trabajamos con ellas podemos tratar de quitar la solenoide de la línea de líquido, porque cuando esta válvula está apagada, cuando está cerrada, tiene la misma capacidad de sello de una solenoide cuando está cerrada. Y mira, aquí está la curva de caudal, la gráfica con la curva de caudal de una válvula de expansión electrónica con motor de paso. Es una curva de caudal real y el total de pasos son como 500. Y entonces, es decir, que esta válvula tiene su punto óptimo de trabajo. Vamos a entender lo que es punto óptimo de trabajo, de 10 hasta 100% de la capacidad nominal de la válvula. ¿Ok? Importante también, estas válvulas pueden ser instaladas adentro del evaporador porque están diseñadas contra daño por congelación entre el cuerpo de la válvula y la bobina. La válvula es angular, ¿sí? Y además lleva internamente un filtro de malla sin mesh para protección del asiento de la válvula contra suciedad, contra impurezas. Y el grado de protección del estator de la válvula es grado IP67. La otra familia son las válvulas B corta PF, que ya son válvulas grandes. Las válvulas que hemos mirado anteriormente son para capacidades de hasta 11.5 toneladas. Con esta válvula arrancamos de 11 toneladas hasta 400 toneladas de capacidad. Son válvulas también con motor de paso. Estas son válvulas más grandes, tienen motor como de hasta 3.800 pasos, ¿sí? Son válvulas que pueden trabajar con flujo en los dos sentidos, ¿sí? Son fabricadas en acero inoxidable, con doble material en la conexión para una fácil soldadura y son recomendadas para aplicación en sistemas de aire acondicionado, refrigeración comercial en grandes capacidades. También esta válvula tiene la función expansión y solenoide. Entonces podemos quitar la solenoide de línea de líquido cuando instalamos una V corta PF. Rápidamente mirando internamente, el rango de control de capacidad de esta válvula o punto óptimo de operación es de 5% hasta 100% de su capacidad, mientras una válvula de expansión termostática patrón es de 30 hasta 80%. Para que usted pueda entender, eso es decir, que cuando la capacidad del evaporador está ubicada cerca de los 5% de la capacidad nominal de la válvula, está en 5 o 6%, nos funciona y tendremos un rendimiento mínimo de la válvula y nos funciona. Ya, si la capacidad nominal, si la capacidad del evaporador en una válvula termostática está
por arriba, en los 30 o en los 30%, o un poco arriba, también nos funciona. Pero si está por abajo de los 30, no nos funciona. Entonces, mira que ahí, es decir que la diferencia entre una válvula de expansión termostática y una electrónica es que el límite mínimo de una capacidad, de una válvula de expansión termostática para tener el mínimo rendimiento es cuando la capacidad del evaporador está cerca de los 30%, igual a 30 o mayor que 30% de la capacidad nominal de la válvula. Si está por abajo, no nos funciona. Ya la válvula expansión electrónica, si la capacidad del evaporador toma 5% o un poco más de la capacidad nominal de la válvula, nos funciona. Entonces, la diferencia ahí está, una termostática. Su punto óptimo de trabajo está entre mínimo 30% y máximo 80%. Ya la electrónica, mínimo 5% hasta 100%. Esta válvula también lleva un filtro de malla interno. Es una válvula bidireccional y está diseñada también en B para garantizar la misma performance en refrigeración o calentamiento cuando tenemos la inversión del ciclo. Capacidad empieza en 12.5 toneladas hasta 400 toneladas y las conexiones son fabricadas en doble material para una fácil instalación. Eso es bastante interesante. Mira, cuando hablamos de las termostáticas, tenemos una variación grande de refrigerantes en el mercado. Tenemos varios tipos de refrigerantes. En esta pantalla tenemos el 134, el 404, el 448A, el 452A y otros. Para cada tipo de refrigerante se requiere una válvula. Y para cada capacidad, para el mismo refrigerante, un otro tipo de válvula. Entonces, es decir que para abarcar todos los refrigerantes que en ese momento tenemos disponibles en el mercado y las variaciones de capacidades que tenemos para cada tipo de refrigerante, es necesaria una gran cantidad de modelos y tamaños de válvulas distintos. Ya cuando cambiamos para una electrónica, mira qué interesante. Si necesitamos más de 100 modelos de la termostática para abarcar todos los refrigerantes y las variaciones de capacidades, cuando vamos a la electrónica, con 10 modelos abarcamos los mismos refrigerantes y las mismas variaciones de capacidad. ¿Por qué? Porque su rango de operación es más amplio que el rango de operación de las termostáticas. Recuerda que nosotros hablamos que el rango de operación óptimo de una termostática está entre 30 y 80% de su capacidad. Es decir, que cuando la capacidad del evaporador está ubicada entre 30 y 80, la válvula nos funciona. ¿Sí? Nos funciona. Ya con la electrónica, cuando la capacidad del evaporador está ubicada entre 10 y 100% de la capacidad nominal de la válvula, nos funciona. Entonces, por el rango más amplio, el rango óptimo de operación más amplio, necesitamos menos modelos para abarcar varios refrigerantes y las variaciones de capacidades para los cuales sería necesario una gran cantidad de válvulas termostáticas. Marcelo. Sí, claro. Estamos con el tiempo correcto ya, ¿eh? Así. Bueno, ya yo creo que vamos ahí como 15 minutos más, logramos ya pasar esta presentación, ¿ok? Bueno, entonces la solución es bastante sencilla. Lleva el controlador, la válvula, sensor de presión y sensor de temperatura. Rápidamente, para que usted pueda entender, cuando cambiamos de una termostática a una electrónica, acá en amarillo tenemos la curva, ¿sí? La gráfica de una termostática, donde está trabajando e intentando equilibrar el sobrecalentamiento. Y la gráfica negra es de una electrónica. Notamos que la electrónica tiene menos esteredes que una termostática. O sea, ahí está una gran diferencia.
menos flotación de la presión de evaporación, menos flotación en la succión del compresor, entonces tendremos el máximo rendimiento del evaporador y también del compresor. Acá es bastante interesante para entender cuando cambiamos de una termostática a una electrónica en un evaporador. En este ejemplo, tenemos acá el área que sería necesario para el sobrecalentamiento con una válvula de expansión termostática. Y en rojo, el área que sería necesario para el sobrecalentamiento con la válvula de expansión electrónica, ¿ok? Entonces, es decir que cuando cambiamos de una termostática a una electrónica, podemos aprovechar más el área de cambio de calor del evaporador. Y con eso tendremos el máximo rendimiento del evaporador, ¿ok? Tendremos, por ejemplo, en aplicaciones como cárnicos, sin empaque, verduras y otros que se necesita alta humedad relativa. En ese momento, con la electrónica, el evaporador tratará de quitar menos humedad del aire y tendremos el máximo rendimiento del evaporador y refrigeración de calidad con aire húmedo, y no va a tratar de secar el producto. Bueno, y como hemos visto, como tendremos máximo, vamos a aprovechar más el área de cambio de calor del evaporador con electrónica, es decir, que la presión de evaporación sube algunos grados. Y para cada grado de aumento en la temperatura de evaporación, tendremos como 3% más eficiencia, más rendimiento en el COP del sistema, en el coeficiente de performance. Acá está la flotación del sobrecalentamiento con una válvula de expansión electrónica. Es imposible lograrlo con una válvula termostática. Hay una flotación de como más o menos 0.5 grados. Acá son medidas reales en un cuarto frío. Por ejemplo, cuando arrancamos con una electrónica, rápidamente la válvula logra estabilizar el sobrecalentamiento y mantenerlo. Si hay una flotación de la presión de condensación, como hemos visto, por rebaja de temperatura de aire o de agua, de condensación, la válvula no es afectada. Una termostática es afectada. Acá, cuando hay apertura de puerta en un cuarto frío, por ejemplo, rápidamente la válvula logra estabilizar el sobrecalentamiento. Entonces, una termostática tomaría demasiado tiempo. Y el más importante, si notamos acá, el set point del sobrecalentamiento está ajustado para 4 grados, lo que no se puede hacer con una termostática. Acá también es interesante esto, la temperatura y presión de condensación, en este ejemplo, en esta gráfica, ha aumentado muchísimo, salió de 20 para 35 grados la temperatura ambiente, y eso hizo con que la presión de condensación aumentara, pero mira qué pasa con esta gráfica. En amarillo acá es el sobrecalentamiento. Mira, la válvula logra estabilizar rápidamente el sobrecalentamiento y mismo con alta presión de condensación logra estabilizarlo. En este ejemplo, crítico también, congelación menos 30 grados, 4.5 grados de sobrecalentamiento en el set point del controlador. Acá al revés, la temperatura del aire ha bajado de 35 para menos 7, o sea, la temperatura del aire, hubo una fuerte rebaja de la presión de condensación y la válvula logra estabilizar, mantener estable, equilibrado el sobrecalentamiento. Bueno, con respecto a ahorro de energía, esa es una toma de medida real. Calculamos que, consideramos por las tomas, por las aplicaciones reales, medidas reales, que cuando cambiamos de una termostática a una electrónica, hay una rebaja en el consumo de energía de como 28% directamente. También es bastante importante entender que en un proceso de enfriamiento rápido de alimentos, hay siempre una área crítica, un punto crítico en el proceso de enfriamiento, que es cuando tenemos ahí de la temperatura inicial del producto hasta el punto de donde empieza la congelación. Ahí tenemos formación de cristal de hielo, del agua, del producto, y si esos cristales son grandes, se puede dañar el producto. Entonces, en un proceso de enfriamiento y congelación, necesitamos un rápido tiempo de rebaja de temperatura o cool down. Eso es interesante con la electrónica, ¿por qué? Porque cuando cambiamos de una termostática a una electrónica, el tiempo de rebaja de temperatura es 40% más rápido con una electrónica que con una termostática para el mismo evaporador.
Bueno, aplicaciones bastante críticas donde la electrónica es una excelente solución. Mataderos, enfriamiento de carcasa de res, donde se requiere una rápida rebaja de temperatura y también alta humedad relativa. O sea, hace con que el cambiador de calor, el evaporador, quitara menos humedad del aire. Con una termostática no se puede llegar al mismo nivel de humedad interna que con una electrónica. Entonces, cárnicos, flores, túneles de enfriamiento de frutas y conservación de frutas son algunos de los ejemplos donde la electrónica tendrá máximo rendimiento, mejor rendimiento que una válvula termostática. Bueno, la solución es bastante sencilla, es una solución plug and play. Si ustedes tienen una instalación con sistema patrón, expansión y solenoide, podemos quitar los componentes y instalar la electrónica sin ningún problema. No es necesario hacer grandes cambios. Y la solución está completa, viene con el transformador, el ultracapacitor y el controlador. Rápidamente, ese ultracapacitor les sirve para que, si hay un apagón en la instalación, el ultracapacitor hace con que el controlador pueda cerrar la válvula, cerrar la línea de líquido, ¿sí? Cuando hay un apagón, protegiendo el compresor en el próximo arranque. Bueno, acá un ejemplo de instalación bastante sencillo. Pueden instalar la solución adentro de un tablero, como quieran. Bueno, las funciones del controlador. Rápidamente hemos mirado que válvula de expansión termostática, tenemos válvulas con sobrecalentamiento fijo, ajustable, válvula con MOP, sin MOP, válvula con equalización interna, externa, con puerto equilibrado, sin puerto equilibrado. Mira, con la válvula electrónica, la solución ya entrega todas esas opciones a través del controlador. Entonces, el controlador opera la válvula a través del sobrecalentamiento en tiempo real, entrega la función MOP si la quiere, si la necesita. Control manual, es decir, que a través del controlador podemos pedir a la válvula cerrar o abrir manualmente. También lleva la función gas caliente para descarte, la función pop-down, recorrido, alarma, la alimentación es 24 voltios, lleva sensor de presión, de corriente o de voltaje, las conexiones son rápidas y los controladores se pueden comunicar a través de la puerta RS485. Bueno, el mismo controlador abarca hasta 27 tipos de refrigerante, considerando también los naturales, y es la misma válvula, nunca cambia la válvula. El controlador se puede instalar en rieles o tableros, como quieran, bastante sencilla la instalación. Arriba tenemos la alimentación, el stack de la válvula, comunicación con supervisorio, alarma, conexión del sensor de presión, temperatura y de la válvula. Todo plug and play. También podemos instalar varios controladores y varias válvulas en el mismo sistema y poner los controladores a hablar entre ellos. Tenemos controladores también que son disponibles para dos válvulas de expansión con distintas temperaturas de trabajo. Por ejemplo, para refrigeración y para congelación en el mismo controlador. Aquí está el ejemplo, con temperaturas distintas, el mismo controlador. Bueno, y ya estamos terminando. Este es un buen ejemplo de antes y después, cuando teníamos en esta cámara una válvula de expansión termostática y cuando se cambió a una electrónica, mira cómo el sistema está limpio y el sobrecalentamiento bajo control en tiempo real. Y rápidamente, un resumen de lo que hemos visto. Cuando hablamos de rendimiento, una comparación entre la válvula termostática y la electrónica. Entonces, el rendimiento, la electrónica tiene más rendimiento que una termostática. ¿Por qué? Porque el sobrecalentamiento la controla en tiempo real. La más precisión, justo por el sobrecalentamiento en tiempo real. La recuperación, después del descarte, es más rápida. Ahorro de energía, hasta 28% más. El pull down, o tiempo de rebaja de temperatura, puede ser hasta 40% más rápido. Fiabilidad, más fiable porque el sobrecalentamiento la controla en tiempo real. Flexibilidad, más flexibilidad que la termostática. ¿Por qué? Porque el rango óptimo de operación es más amplio que una termostática. De 30 a 80
de 5 a 100% con una electrónica. El punto óptimo de trabajo, de 5 hasta 100%. Vida útil, aproximadamente 20 años. Mantenimiento, casi no hay porque hay menos desgaste mecánico. Lleva la función on-off, o sea, podemos prender y apagar, cerrar o abrir la línea de líquido manual. No tenemos esta función con la termostática. Y la instalación es bastante sencilla, es igual. ¿Ok? Bueno, y esa es ha sido la capacitación. Germán, ¿nos queda tiempo para el video o vamos a las preguntas en ese momento? Vamos a hacer unas preguntas, Marcelo, que hay algunas Okay. muy interesantes, así que cuando quieras paso a hacerlas. Ya preparado, por favor. Bien, bien. Déjame ver si puedo poner la pantalla. Bien. Perfecto. Bueno, voy con la primera. Nos pregunta Anel Lugo, dice, ¿cuál sería la ubicación correcta del ecualizador externo de una válvula termostática antes del bulbo sensor o después? Es mejor, más por el diseño de la instalación, después del sensor, y lo más cerca posible del sensor de temperatura de la válvula. ¿Ok? Bien, respondido. También dice, ¿se puede calcular los pulsos o el paso? Pregunta Ariel Follesen. Excelente pregunta. A través del controlador, podemos mirar en pantalla a través de un parámetro lo cuánto está abierta la válvula, ¿sí? Un porcentaje de apertura de la válvula en cualquier momento de operación de trabajo de la válvula. Es posible. Bien. Pregunta Ariel Viola, dice, ¿cuál es la vida útil promedio de una válvula electrónica? Mira, nuestra ingeniería calcula que bien instalada, bien ubicada, lleva ahí, se calculan 20 años de vida útil. Excelente. Bueno, buena vida útil, muy bien. Dice Luis Salerno, dice, si las válvulas electrónicas se ajustan en 4K para media temperatura y para baja temperatura, ¿en cuánto se ajusta? Excelente, buenísima pregunta, gracias por la pregunta. Ahí está la grande ventaja de la válvula electrónica contra la válvula termostática. El sobrecalentamiento de una termostática, el sobrecalentamiento que le llamamos estático, es 6 grados. Es muy difícil lograr trabajar por debajo de los 6 grados con una válvula termostática patrón, porque ella empieza a flotar demasiado la presión de evaporación. Ya con la electrónica, logramos trabajar, ajustar a través del controlador un sobrecalentamiento por abajo de los 6, 4 grados, 3 grados. Entonces, por ejemplo, hemos notado por experiencia, por la plática, por varios clientes, hay clientes de nosotros que han trabajado con el controlador en 4 grados para lo que es refrigeración, en 3 grados para lo que es congelación, ¿sí? Y ha funcionado perfecto, ¿sí? Ha garantizado el sobrecalentamiento requerido en el parámetro del controlador. Entonces, ahí está la gran ventaja, porque cuando tratamos de bajar el sobrecalentamiento del evaporador, es como si estuviéramos aumentando el área de cambio de calor y se aumenta muchísimo el rendimiento del evaporador y del sistema. Bien, perfecto. Dice, ¿cuál es el porcentaje del costo de inversión inicial de una válvula electrónica comparada con una termostática? Excelente, buenísima pregunta también. Mira, cuando hablamos de las válvulas pequeñas, que los técnicos, los mecánicos, los contratistas están más acostumbrados, que son las válvulas de orificio intercambiables, que llegan allá hasta unas 5 toneladas, de verdad que la inversión, la solución electrónica puede llegar ahí como 4 veces el costo de una solución patrón. Pero por las ventajas que hemos visto, 28% en la rebaja de ahorro de energía, 40% más rápido el tiempo de rebaja de temperatura,
dependendo do sistema, essa diferença la podemos ter, ¿sí? Entre 4, máximo 6 meses de operação, ¿sí? Já quando hablamos, por exemplo, de sistemas mais grandes, 12 toneladas arriba, esta diferença já de uma termostática para uma eletrônica, essa diferença já queda menor. E aí, seguramente, dependendo do tamanho da válvula, pode ser que a eletrônica pode quedar ao mesmo nível de inversão inicial. Bien, respondida, perfecto, Marcelo, muy completo. Dice, si las válvulas electrónicas necesita instalación de una válvula solenoide. Perfeito. Mira, como hemos visto, há famílias que não. As famílias para refrigeração, que é a LPF e a V curta PF, são válvulas que estão desenhadas mais para sistemas de refrigeração. Quando trabalhamos com essas duas famílias, estão desenhadas para trabalhar como válvula de expansão e também como solenoide. Então, por exemplo, quando em um quarto frio, temos a temperatura que necessitamos, um quarto frio de 0 grado, por exemplo. Chegamos a 0 grado, o controlador de temperatura abre o relé que estaria prendendo uma solenoide patrão, pero esse relé está conectado com o controlador da válvula de expansão eletrônica. Então, quando o controlador de temperatura do quarto frio abre o relé, o controlador da válvula entende que há que cerrar a válvula porque já se tem a temperatura. Então, nesse momento, o controlador começa a cerrar a válvula eletrônica e esta válvula tem a mesma capacidade de sello de uma válvula solenoide quando está cerrada. Então, contestando, respondendo, podemos quitar a solenoide quando trabalhamos com uma válvula de expansão eletrônica. Bien. Bueno, Marcelo, hay 2 o 3 preguntitas más que nos comprometemos a responderlas por mail, porque tenemos su mail en el cual se inscribieron, así que Marcelo las va a responder. Yo, viendo la hora que es y ya agradeciéndoles la presencia, habiendo estado 1 hora y media conectados, Marcelo les va a presentar ahora un video. ¿Querés contarnos un poco de qué trata el video? Así las asistentes se quedan viéndolos y vos podés hacer la proyección del mismo cuando termines de presentárnoslo. Perfeito, Herman. De verdade, aquele vídeo é um vídeo bastante interessante. Esse é um vídeo que estamos ensinando como reemplazar uma válvula termostática em uma instalação real para uma eletrônica, ok? É um vídeo curto de como 5 ou 6 minutos. Eu necessito o controle. Ya te lo pasó. Bueno, yo aprovecho, les agradezco, con esto nos despedimos, le vamos a dejar el video para que ustedes lo vean. Nuevamente, gracias a Marcelo, gracias a Miguel, ambos ustedes han visto, se han puesto a disposición de nosotros para contarnos todo lo que ellos saben. Están disponibles, ellos mostraron sus contactos, las preguntas están ahí, ellos los van a responder. Nuevamente, una vez más, nos han reconfortado con estos conocimientos que mucha gente de Perú conectada, gente de Brasil, gente de Argentina que agradeció muchísimo este nivel de conocimiento porque la verdad que no lo tenían y lo agradecen en particular. Así que bueno, yo hago extensivo este agradecimiento a ustedes principalmente como personal y oradores que se han puesto a disposición nuestra y a todos los que asistieron y están asistiendo. Y deseándoles que vean el video, lo disfruten. Quien lo quiera ver, hay un canal de YouTube, Argentina ASRAE, ahí están todas las actividades, va a estar esta con este video y están las actividades anteriores también, así que los invitamos a verlas, a que ustedes puedan ver los distintos tópicos que hemos dado en este ciclo y en anteriores, además están otros videos y capacitaciones que dieron otros comités, así que está muy bueno para que lo puedan visitar. Así que bueno, Marcelo, querés despedirte y ya te doy la capacidad para que puedas emitir el video. Excelente, Herman. Bueno, yo también quiero agradecer a los amigos de ASHRAE Argentina por la oportunidad, a Miguel, nuestro representante en Argentina, a todos que estuvieron con nosotros, a todos que nos regalaron la oportunidad de escucharnos.
y también porque para nosotros ha sido un gusto poder compartir toda la tecnología, conocimiento de nuestros productos con ustedes. ¿Ok? Entonces, gracias y vamos al video. Adelante, gracias a todos.